Sean todos bienvenidos. Es para nosotros un placer. Mi nombre es María Jessica Ayala García. Y mi nombre, Néstor Javier Perdomo Cruz. Sin más que decir, ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre el ejercicio número 1, que consta sobre un sistema de alarma de seguridad con Arduino. Vamos a comenzar analizando cuáles son todos los elementos con los que disponemos en este circuito, en los cuales tenemos un Arduino 1, que es la placa principal, un sensor PIR, un piezo, un LED de color rojo, en este caso una resistencia de 230, un sensor de inclinación y otra resistencia de 330. Estos serían cada uno de los componentes o elementos con los que estaríamos trabajando nuestro circuito. En este circuito hemos conectado cada uno de los elementos en su debida ubicación según la implementación que le vamos a dar. Si notamos, tenemos en lo que son los pines digitales conectados lo que es el sensor de inclinación, el sensor PIR. De igual manera tenemos el piezo o el zumbador, el timbre, como se le quiera llamar, y el LED. Todos esos están conectados en lo que son los pines digitales. Y con sus conexiones correspondientes a sus polaridades, a tierra y a 5 voltios. Ahora procederemos a realizar lo que es el código y nos encontramos primeramente con las variables que se han declarado, que son cada uno de los pines. En el setup procedemos a inicializar cada una de las variables y de los pines, en este caso declarar si son de entrada o de salida. Inicializamos el buzzer y el in. Inicializamos el zumbador o el tieso, apagados al igual que el LED, y comenzamos la inicialización del monitor serial. Ahora en el loop procedemos a realizar las lecturas correspondientes en lo que es la inclinación del sensor de inclinación y en la lectura del PIR. Y en la condicional establecemos de que si los dos o cualquiera de los dos está en height, o sea está elevado, está detectando cierta acción, ya sea de inclinación o de movimiento, va a procederse a activar la alarma. Caso contrario, se desactivará. Estas funciones de alarma, de activarse y desactivarse, pues se encuentran ahí, lo vemos, en las cuales pues se muestra de que se va a enviar un mensaje al monitor serial, alarma activada o desactivada, y se va a establecer un tono para el timbre, el tieso o el zumbador, como se le llame, y el LED va a proceder a encenderse. Comenzamos con lo que es la ejecución para que podamos ver el funcionamiento del circuito. Si se fijan en el monitor serial aparece el mensaje de alarma desactivada, porque ahorita no se está realizando ninguna acción. Se acaba de mover y el sensor de movimiento acaba de detectar y activa la alarma. Después de haber detectado ese movimiento, la alarma será activada durante 3 segundos y procederá después a desactivarse. Ahora podemos ver que ya la alarma se ha desactivado después de haber detectado el movimiento. De igual manera, el sensor de inclinación lo movemos y se activa la alarma. El LED también por igual se activa. Esperamos 3 segundos después de desactivado, o en este caso de que vuelva a estar a nivel, ya sea la ventana, puerta o cualquier implemento que se haya movido, y se va a desactivar automáticamente. Y envía el mensaje de alarma desactivada. De esta manera pues encontramos este circuito ya realizado y funcional.
El presente ejercicio es un sistema de control de ventilación, el cual estará monitoreando constantemente mediante un sensor de temperatura y según sea el alza o la baja de la temperatura, así será la potencia en la que el ventilador estará trabajando para refrigerar o enfriar el motor. Nuestro circuito consta de un sensor de temperatura, un transistor, un motor de corriente continua, la placa de Arduino, una resistencia y un voltaje multímetro. El sensor de temperatura lo conectaremos en los pines analógicos y el motor de corriente continua estará conectado directamente a la polaridad negativa, a lo que es nuestro transistor, el cual es el encargado de modificar el comportamiento del ventilador según la señal que reciba. Entonces, si la señal que va a recibir es una señal alta, entonces va a proceder a ejecutar la potencia del ventilador de una manera alta. Caso contrario, si recibe una señal baja, se estará transmitiendo o se estará ejecutando, más bien dicho, una potencia baja en la que es el ventilador hasta el punto de llegar a apagarse. De igual manera, para poder llevar el control más visual de eso, se instaló el multímetro, el cual está la polaridad positiva conectada al motor de corriente continua y la polaridad negativa, la que está conectada al mismo puerto en el que se conecta la polaridad negativa del motor de corriente continua, para que éste refleje el nivel de voltaje que va a estar transmitiendo y así poder verificar la potencia que va a estar ejerciendo nuestro motor. De ahí procedemos a revisar lo que es el código, en el cual podemos ver que tenemos asignadas las variables del sensor de temperatura, el motor CC, el cual son los pines en el que se encuentra conectado nuestros elementos. De igual manera se han inicializado unas variables que son la temperatura máxima y mínima que va a estar recibiendo el motor o la señal, en este caso, que va a estar recibiendo ya sea mínima o máxima para ejecutarse. Es decir, si se recibe la temperatura mínima, el ventilador procederá a apagarse, y si en el caso recibe una temperatura máxima, el motor se ejecutará a su máxima potencia. Al mismo tiempo, de manera alta. Caso contrario, si recibe una señal baja, se estará transmitiendo o se estará ejecutando, más bien dicho, una potencia baja en la que es el ventilador hasta el punto de llegar a apagarse. De igual manera, para poder llevar el control más visual de eso, se instaló el multímetro, el cual está la polaridad positiva conectada al motor de corriente continua y la polaridad negativa, la que está conectada al mismo puerto en el que se conecta la polaridad negativa del motor de corriente continua, para que éste refleje el nivel de voltaje que va a estar transmitiendo y así poder verificar la potencia que va a estar ejerciendo nuestro motor. De ahí procedemos a revisar lo que es el código, en el cual podemos ver que tenemos asignadas las variables del sensor de temperatura, el motor CC, el cual son los pines en el que se encuentra conectado nuestros elementos. De igual manera se han inicializado unas variables que son la temperatura máxima y mínima que va a estar recibiendo el motor o la señal, en este caso, que va a estar recibiendo ya sea mínima o máxima para ejecutarse. Es decir, si se recibe la temperatura mínima, el ventilador procederá a apagarse, y si en el caso recibe una temperatura máxima, el motor se ejecutará a su máxima potencia. Al mismo tiempo, hasta la próxima. El nivel de voltaje que va a estar transmitiendo y así poder verificar la potencia que va a estar ejerciendo nuestro motor. De ahí procedemos a revisar lo que es el código, en el cual podemos ver que tenemos asignadas las variables del sensor de temperatura, el motor CC. Ahora procedemos a ejecutar nuestro circuito y podemos observar que nuestro circuito funciona correctamente. Si nosotros procedemos a subir la temperatura, podemos observar tanto en el multímetro como en el monitor serial que la temperatura sube y el voltaje sube en el multímetro. De igual manera, si procedemos a bajar la temperatura del sensor, y el voltaje va disminuyendo hasta llegar a un punto de apagarse el motor, y este sería el ejercicio número 2 correspondiente de la guía de programación. La temperatura sube y el voltaje sube en el multímetro. De igual manera, si procedemos a bajar la temperatura del sensor, y el voltaje va disminuyendo hasta llegar a un punto de apagarse el motor, y este sería el ejercicio número 2 correspondiente de la guía de programación. El voltaje va disminuyendo hasta llegar a un punto de apagarse el motor, y este sería el ejercicio número 2 correspondiente de la guía.
Ahora procederemos a realizar el ejercicio número 3, que consta de un sistema de monitoreo y alerta de la calidad del aire. Para este ejercicio contamos con otros implementos, entre los cuales tenemos el Arduino, que no puede faltar, el sensor de gas, una resistencia de 5 kiloohmios, un micro servomotor posicional, un piezo, un sensor de temperatura, un LED rojo y una resistencia de 220 ohmios. Si revisamos las conexiones, podemos observar que están debidamente conectados. En este caso, el sensor de humo y el sensor de temperatura están conectados a los pines analógicos, ya que sus valores no son binarios, no son digitales de 0 a 1, sino que son valores que oscilan en grandes cantidades, desde 0 hasta 1023 o 1023. Están los pines digitales conectados a lo que es el LED, el tieso o zumbador, buzzer, como se le llame, y el servomotor. Ahora procederemos a revisar el código, y de igual manera podemos observar que al inicio están inicializadas, o están declaradas más bien dicho, las variables. Algunas ya tienen la asignación de los pines, ya sea digitales o analógicos, y se inicializa también el servomotor. Se declaran los tipos de pines, si son el modo, si es de entrada o de salida. De igual manera para el servomotor, y lo inicializamos en posición 0. Ahora en el loop procederemos a realizar la lectura de la temperatura. Para eso vamos a realizar la función de mapeo, en el cual vamos a disminuir un poquito el campo de medición, que no sea desde 0 hasta 1023, sino que sea de un campo menor, para poder trabajarlo como a niveles de grados Celsius. Si la temperatura es mayor a 90 grados, se va a activar un tono del zumbador, el buzzer, el tieso, como le quieran llamar, y se va a activar la función monitor, que es donde muestra el monitor todos los datos. De igual manera se realiza la lectura de gas, y si el gas es mayor a 75, el servomotor se va a mover en un ángulo de 180, se va a activar el LED y se va a activar de igual manera el tono, el zumbador, el piezo. Y si no, todo permanecerá inactivo, sin movimiento, sin sonido, sin ninguna alerta. Y todo eso se va a estar imprimiendo en el monitor serial. Aquí tenemos lo que es la función del monitor serial, que nos muestra el gas y el valor de la lectura, y la temperatura con el valor de la temperatura. Procedemos a realizar la ejecución del circuito, y ahí tenemos lo que es el humo del sensor de humo, del detector de humo. Si se dan cuenta, cuando acercamos el sensor de humo, se activa el zumbador, y el servomotor comienza a movilizarse. Retiramos el humo y se desactiva. Volvemos a acercar el humo. Y podemos notar que se activa nuevamente la alarma. Se mueve lo que es el servomotor y se activa lo que es el LED. Y si a eso le sumamos un aumento de temperatura en el sensor de temperatura, se activan los dos tipos de pines.
Si disminuye la temperatura, se desactivan los timbres. Y de igual manera el humo, si se aleja, pues se desactivan las señales de alarma. De esta manera pues damos por finalizado el ejercicio número 3 y eso sería todo. Agradecemos su atención prestada. Hasta la próxima. Ahora procederemos a desarrollar el ejercicio número 4, el cual es un sistema de control de peso, el cual está desarrollado como los demás en la plataforma de Tinkercad. En nuestro circuito tenemos los componentes o elementos, el Arduino Uno, un sensor de fuerza, una resistencia de 220 ohmios y un LED RGB. En este circuito las conexiones, pues en el caso del sensor de fuerza, está conectado al pin analógico A0, igual debidamente conectado con lo que es la potencia positiva y su resistencia en potencia negativa, y el RGB, que de igual manera cada uno de los pines correspondientes a los colores rojo, azul y verde están conectadas a un pin diferente, en este caso 11, 10 y 9 correspondientemente. Procedemos a revisar el código y podemos ver que tenemos nuestras variables asignadas a los pines del pin analógico del sensor de fuerza y de los pines LED RGB, que sería el pin rojo, verde y azul, y a la misma pues asignamos a un umbral de peso, la cual sería como un límite máximo, el cual estaría soportando toda nuestra báscula en el setup. Inicializamos nuestras variables y las declaramos como de tipo entrada, en el caso del sensor de fuerza, y de salida en el caso de los pines de RGB. Asimismo, inicializamos nuestro monitor serial para tener un control del peso que está soportando nuestra báscula o nuestro sensor de fuerza en el loop. Comenzamos a realizar la lectura de nuestro sensor y de igual manera procedemos a realizar las condicionales, que si la lectura del sensor es menor a 40, el LED procederá a iluminarse de color verde, y en el caso extremo que sea mayor o igual a 100, se encenderá el rojo. Todo esto se verá reflejado en el monitor serial y de igual manera en el LED, o sea que la LED será un monitor visual desde la báscula si éste se encuentra en una zona segura del peso o está excediendo la capacidad de peso asignado o adecuado según sea el caso. Procedemos nuestra báscula o nuestro sensor de fuerza en el loop. Comenzamos a realizar la lectura de nuestro sensor y de igual manera procedemos a realizar las condicionales, que si la lectura del sensor es menor a 40, el LED procederá a iluminarse de color verde, y en el caso extremo que sea mayor o igual a 100, se encenderá el rojo. Todo esto se verá reflejado en el monitor serial y de igual manera en el LED, o sea que la LED será un monitor visual desde la báscula. Procedemos a realizar nuestra ejecución del circuito y podemos observar que inicialmente contamos con un LED de color verde, lo que nos indica de que la capacidad del peso es adecuada. Si nosotros le subimos el sensor de fuerza y llegamos a un punto en el que nuestro LED se tornará de color rojo, lo que nos indica que ahí estamos excediendo la capacidad de peso adecuada, es decir, que la carga es demasiada para la báscula o el lugar en el que se va a transportar la carga. De esta manera pues hemos realizado nuestros ejercicios. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro video tutorial y las explicaciones hayan sido claras. Muchas gracias y será hasta la próxima. Color rojo, lo que nos indica que ahí estamos excediendo la capacidad de peso adecuada, es decir, que la carga es demasiada para la báscula o el lugar en el que se va a transportar la carga. De esta manera pues hemos realizado nuestros ejercicios. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro video tutorial y las explicaciones hayan sido claras. Muchas gracias y será hasta la próxima.
De esta manera pues hemos realizado nuestros ejercicios. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro video tutorial y las explicaciones hayan sido claras. Muchas gracias y será hasta la próxima. Nuestro video tutorial y las explicaciones hayan sido claras. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias y será hasta la próxima.